Las legiones romanas, uno de los ejércitos más poderosos de la historia. En las batallas, su éxito se basó en la estrategia, pero también gracias a la fuerza y la agilidad de estos soldados. Quizás no tengan tanta reputación como los espartanos, ya que hoy en día, a base de películas, dibujos o sátiras, se ha visto un poco debilitada su figura. Estamos acostumbrados a pensar que más que fuerza ganaban las batallas por su organización, por su gran número de soldados o por la estrategia de sus comandantes. Sin embargo, es todo lo contrario. El entrenamiento de un soldado romano era muy exigente. ¿Por qué crees que este ejército dominó prácticamente toda Europa durante cientos de años? No es por suerte ni por ser un pueblo poderoso, es también por tener uno de los ejércitos más potentes de la historia. Sí que es verdad que tenían buena armadura, que tenían buenas armas y un buen sistema de formación y organización, pero no todo se aprende de la noche a la mañana. No todo el mundo vale para ser soldado, y más en esta época. Aprender a manejar la espada, aprender a manejar el escudo y aprender todos los sistemas de formación equivale a años y años de aprendizaje. Y esto era un hecho en el ejército militar romano. Había que pasar primeramente un proceso de selección. Obviamente, había descartes, gente que no valía para la guerra. Sin embargo, los seleccionados debían de estar plenamente en forma y entrenar prácticamente todos los días. Aquí y ahora vamos a ver resumidamente el entrenamiento de un soldado legionario romano. Vamos allá. Cuando los reclutas se presentaban a la formación para aspirar a ser un soldado legionario, lo primero que se les mandaba era recorrer kilómetros. Sí, de hecho, se decía que un soldado no servía para nada si no podía caminar. Por lo tanto, a los reclutas se les obligaba a recorrer grandes distancias a pie, desde los primeros días, 10, 20, 30, 50 kilómetros, siempre de manera progresiva. Al principio sin carga y luego con el equipo de guerra completo, que llegaba a pesar hasta 30 kilos. Algunos autores apuntan que también realizaban circuitos con obstáculos e incluso natación y equitación. Obviamente, el que no aguantaba estas primeras pruebas era descartado. Los romanos decían que, una vez que un pelotón demuestra ser capaz de andar 30 kilómetros en 5 horas, es el momento de probar los 60 en 12 horas. Además, los soldados aprendían a correr en formación y a seguir el paso de sus compañeros, para que, llegado el momento, su unidad avanzara hacia el enemigo en un único bloque. Era importante acostumbrarse al paso marcado por la legión, porque el ejército romano, en las batallas, les gustaba marchar en bloques compactos. Si superabas estas primeras pruebas de marchas, pasabas a los conocimientos de formación. Si pasabas las pruebas físicas anteriormente mencionadas, a continuación, empezabas a aprender los conocimientos técnico-tácticos de las formaciones especializadas. Había siempre una para cada tipo de enemigo. Existían las básicas, que eran la línea recta, la oblicua y la posición de media luna. Y luego existían las más específicas, que incluían la cuña para evitar las cargas de caballería o el anillo, por si eran rodeados. Por último, aprendían la famosa formación testudo, que consistía en juntar los escudos por encima de las cabezas y por los flancos, lo que creaba una protección frente a lluvias de lanzas, flechas o piedras. Aunque parezca que no, es difícil de aprender. Date cuenta que estamos en otra época y que en una batalla estas técnicas eran muy importantes. Aplicar estas formaciones conlleva a que cada soldado sepa en qué posición está y en qué lado debe colocarse en todo momento. Todos ellos dependían de cada uno de sus compañeros, porque un mínimo error y esa formación se vería debilitada, e incluso podría conllevar a la muerte si uno de ellos fallase en su colocación. Por lo tanto, los romanos insistían mucho en esta parte de la formación, y decían lo siguiente: un soldado puede estar físicamente fuerte, pero no sirve de nada la fuerza sin una buena base de inteligencia. Con esto, hacía mucha referencia a la importancia de la capacidad intelectual del soldado a la hora de aplicar estas formaciones. Siendo ya soldado,
Y una vez que tenías la capacidad de llegar al combate sin caer redondo de cansancio, los legionarios debían aprender a acabar con los enemigos de la forma más eficiente posible. El primer enemigo al que se enfrentaban era un poste de madera que les servía para practicar los movimientos que debían hacer con la espada y el escudo. Estos ejercicios se hacían con armas de madera mucho más pesadas que las reales. El objetivo principal de esto era fortalecer los músculos de los combatientes y que, en plena batalla, pudieran manejar sus armas de forma más rápida y ágil. Sobre todo, aprendían diferentes tipos de ataque en estocada, ya que decían lo siguiente: una estocada, aunque penetre apenas 5 centímetros, por lo general, puede ser mortal. Cuando aprendían a manejar la espada, pasaban automáticamente a la lanza. Al igual que la anterior, esta lanza de madera con punta de cuero era mucho más pesada que la lanza real de guerra. Este entrenamiento con lanza se dividía en dos partes. La primera, en aprender a lanzarlo, y la segunda, en saber recibirlo. Debían afinar sus punterías, ya que, una vez llegada la hora de la batalla, lo primero que arrojarían contra el enemigo serían las lanzas. Los romanos pensaban lo siguiente: imagínate a un bloque de 1000 soldados romanos armados primeramente con sus lanzas. Si esos 1000 soldados lograsen penetrar sus lanzas al enemigo, se contarían un total de 1000 bajas antes de que lleguen al combate cuerpo a cuerpo. Bien, chicos y chicas, recordad que todo lo que os estoy contando no se aprende de la noche a la mañana. Todo lo que hemos visto anteriormente es un proceso de aprendizaje largo y muy extenso. Perfeccionar las técnicas y aprenderse todos los movimientos cuesta muchísimo, y se aprende a lo largo de meses, meses y meses de trabajo. Por último, y tras haberte aprendido todos los sistemas y movimientos de combate, llega la hora de ponerlos a prueba durante batallas simuladas, en los que los romanos usaban protecciones abundantes y armas afiladas con la hoja cubierta de cuero para que no hubiera ningún accidente. Todos estos soldados, una vez que llegaban a formarse 100%, se ejercitaban entre 5 y 6 días a la semana para mantenerse en forma, y seguían haciéndose pruebas físicas para que ninguno de ellos perdiese la forma. Pero uno de los grandes secretos de los soldados romanos era la dieta. Sí, la dieta y el entrenamiento van de la mano, y muchos soldados enemigos desconocían este hecho. Sin embargo, los romanos alimentaban a sus soldados muy bien. Su dieta se basaba en pan de trigo y vino diluido con agua. La carne la ingerían de manera ocasional y era sobre todo tocino, mientras que con el pescado abundaba más por su alto grado de proteínas. Cuando había campaña de guerra, estos soldados podían llegar a ingerir un total de 6000 calorías diarias. La alimentación, junto con un buen entrenamiento físico y de fuerza, les hacía muy fuertes en combate. La disciplina, la organización y un buen entrenamiento basado en la resistencia y la fuerza fue determinante para que el ejército romano conquistase prácticamente toda Europa. Ningún otro ejército de esta época tenía este gran sistema de entrenamiento. Por eso, a los romanos se les dice que eran un pueblo muy avanzado para su época. A continuación, y según un estudio, sabiendo el sistema de entrenamiento que llevaban y la dieta que ingerían, se dice que un soldado con una altura media de 1,80 pesaría 80 kilos, y su cuerpo sería tal como se muestra en la imagen. Ahora imagínate que te enfrentas a más de 1000 soldados bien armados, entrenados y con esta fuerza física. Obviamente, los enemigos no tenían nada que hacer contra las legiones romanas. Si te gustó esta parte de la historia, por favor, dale like y suscríbete si quieres escuchar miles de historias. Comenta si tienes alguna duda. Estaré encantado de contestarte. Gracias por tu atención.